Bueno, hoy estamos con el Rolo Schiavi, episodio número 24. Sí. Así que, Rolo, ¿cómo andás? Muchas ¿Todo gracias por bien? ¿Cómo venir. andan? Todo bien, andamos. Como arrancamos siempre, queremos preguntarte, para quien no te conoce, ¿quién sos? Soy Rolando Schiavi, soy ex jugador de fútbol. Arranqué en Rivadavia y después hice en las inferiores, después jugué en Argentinos Juniors, Boca, Hércules, Gremio y Boca y China. Y un paso en la selección argentina también. Y nos querés contar un poco, desde que sos pendejo, o sea, cuáles fueron los puntos clave que te fueron llevando hasta desarrollarte como profesional en el fútbol. Creo que fue un poco cabeza dura, otro poco ser profesional, cumplir reglas, ver a mi viejo como creo que se levantaba temprano y ver lo que era que laburaba todo el día para que a nosotros no nos falte algo, no nos falte nada, perdón. Y bueno, a partir de ahí uno cuando ve todo eso de familia te inculca que tenés que seguir el ejemplo de él, de que tenés que laburar o estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, bueno, a partir de que pude hacerlo con el fútbol, cuando me voy de Lincoln, ya empiezo a cobrar un contrato, entonces a partir de ahí ya supe que quería ser jugador profesional. Y bueno, ahí mi cabeza empezó a cambiar. Claro. ¿Y cuál fue el momento clave que te diste cuenta que esto puede llegar a ser una oportunidad lo del fútbol? Porque viste que por ahí yo juego al fútbol y llega un punto que decís, bueno, ya está, no me da más. Bueno, ¿en qué momento vos te diste cuenta que digo, esto no es solo lo hago porque lo amo, lo hago porque puedo llegar a ser profesional? Cuando me dejan, cuando me dejan libre de Newell's en la inferiores a los 21 años, yo ya había jugado en Argentinos de Rosario, ya había empezado a cobrar mi plata, mi primer contrato. Entonces, bueno, a partir de ahí el club arma un equipo competitivo como para ascender, me hacen un mejor contrato. Y bueno, a partir de ese momento que pudimos pelear el ascenso, de llegar a final de la primera metropolitana contra Tigre, ya sabía que iba a vivir del fútbol, porque bueno, ese año me fue muy bien en lo futbolístico, en lo personal. Entonces ya hubo clubes que se fijaron en mí y bueno, nada. Después, bueno, tuve la posibilidad de pasar a Argentinos Juniors en primera división de un día para otro y creo que ahí ya uno ya sabe que va a vivir del fútbol. Claro. ¿Y cómo fue esa mentalidad que tenías que te hacía como ir a entrenar todos los días? Que capaz que hay otras personas como que no llegan a esa mentalidad correcta, que capaz que se dan por vencidos en el transcurso. No, obviamente que a veces costaba, pero yo lo tomaba como un trabajo. Entonces, sabiendo que yo ya había sido padre en ese momento, sabiendo que tenía una responsabilidad muy grande con mi hijo, entonces tenía que mentalizarme que era eh, que tenía que ser cambiar, tenía que cambiar ya. Tenías que dejar de lado un poco la joda, la salida con los amigos, por ahí de disfrutar ciertas cosas que por ahí antes, al no ser profesional, las hacía. Ya tenía otro tipo de responsabilidad, otro tipo de nombre y bueno, era todos los días tratar de aprender un poco más, de mejorar día a día, de tratar de mirar muchísimo a los jugadores un poco más grandes para aprender y bueno, a partir de ese momento creo que supe que tenía que cambiar muchísimo. ¿Hubo un momento en el que vos pensaste que no ibas a llegar? Sí, cuando me dejan libre de Newell's, eh, sabía que iba a ser muy difícil, pero sabía que me alcanzaba para jugar en la B Metropolitana, en la tercera categoría donde estaba. Yo sabía que ahí podía jugar tranquilamente. Después, bueno, todo lo que pasó después ya es algo totalmente que no me lo imaginaba, pero eh, yo sabía que estaba a la altura de lo que era una primera B, entonces sabía que podía jugar al fútbol. Claro. Y para la gente que por ahí piensa que vos dijiste que a los 21 pasó esto del Sí, sueño. 21, Bueno, 22, porque 21.
hoy en día, viste, parece que la gente ya con 21 ya tiene que tener todo resuelto y que un futbolista ya a los 21 ya si no llegó es como que ya pasó como su época para brillar. ¿Qué le recomendás a esa persona que por ahí está en el fútbol o en cualquier otra cosa que por ahí piensa que va tarde? ¿Con qué mentalidad tiene que afrontar eso? No darse por vencido. Creo que si uno se da por vencido, eh, no podés aprovechar las oportunidades. Yo creo que siempre si vos haces las cosas bien, si sos serio para trabajar, si sos serio para entrenar, si cumplís las normas que te dicen los técnicos y representás bien al club, yo creo que uno puede tener posibilidades. Después, mucho la suerte. A mí me tuve suerte, pero a su vez la suerte la respaldé con lo que era yo como jugador y como profesional. Entonces, si uno no está preparado para ciertas cosas y ciertos cosas que te parecen en la vida o en el fútbol, si no estás preparado es imposible. Entonces, siempre hay que apoyarlo, estar bien de la cabeza y que en algún momento pueda aparecer o no, porque por ahí muchas veces yo veo muchos chicos que hacen un esfuerzo enorme y por ahí no tienen la suerte o por ahí no les acompaña el físico. Hay muchísimos factores. Hoy vos te pones a mirar un poco el fútbol argentino y hoy porque hay 30 equipos en primera división, pero antes cuando había 20 equipos son 600 jugadores que juegan en primera división. Y fíjate el porcentaje mínimo que es hacia abajo, porque vos tenés todos los torneos de AFA, más todos los regionales que tenemos en la zona en Argentina. Es un porcentaje muy chico que llega a primera división y es muy difícil llegar a primera división. Por eso a veces que yo me enojo, por ejemplo, cuando hablan de jugador que es un muerto, que no puede jugar en primera división y por algo está en primera división. Entonces los otros, no sé, 1 millón de jugadores o 500.000 jugadores que están jugando en Argentina eh, son peores son mejores de lo que están. Entonces hay que ser un poquito siempre cauto con las cosas que se dicen porque es muy difícil jugar en primera división. Y después de Newell's, ¿qué club llega? Argentino Rosario. Argentino Rosario porque me voy libre y vuelvo a Argentino Rosario. Yo había estado un año de préstamo en Argentino Rosario, vuelvo a Newell, me dejan libre y vuelvo a Argentino Rosario. Y ahí fue que peleamos el ascenso. ¿Y vos te ibas a imaginar que ibas a jugar en Boca o no? No, 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 no. No, no, lo veía como una utopía o algo muy lejos porque estando en una tercera categoría para llegar a primera división me faltaba mucho. Como te dije, ya tenía 22 años. Eh, Acá en Argentina los clubes hacen madurar a los jugadores mucho antes porque tienen la necesidad de vender, de quemar etapas, que cosa que en Europa no pasa. Un jugador de primera división en Europa debuta a los 22, 23 años, salvo que sea un crack. Entonces acá vamos muy adelantados porque acá necesitamos vender jugadores, necesitamos ponerlos a los chicos para que en su momento exploten y puedan ser vendidos y después mantener al club. Eh, entonces, nada, cuando jugué ya en Argentino Junior que estaba en primera división, bueno, ya ahí cambia todo porque primera no es lo mismo que la tercera categoría, que la B Metropolitana, es mucho más profesional, juega contra equipos, contra jugadores de una categoría muy superior a lo que venía jugando, entonces te tenés que adaptar a lo que es el fútbol de primera porque es totalmente distinto. Y una vez que llegaste ahí, cuando te llegó el llamado de Boca, o sea, primero hubo primero la oportunidad que puedas ir hasta que se concretó, tipo, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue ese proceso de, che, puedo llegar a Boca? Fueron 6 años en primera división, así que imagínate que tardó. Sí. Tuve muchísima posibilidad de irme a otros clubes, de irme al exterior, pero nunca se dio. ¿Porque no quisiste o porque no se pudo? Primero porque no quise, después porque en un momento el club estaba necesitado de
cuando estuve para irme a Escocia, el club estaba necesitado estaba peleando el descenso, entonces me convencieron con un contrato muy alto para que me quede jugando un año y después ser vendido. Entonces, nada, fueron años por ahí que también me tocó un descenso en Argentinos Juniors el segundo año que vine, ascender y después, bueno, tener campañas buenas como para poder llegar a Boca, porque si no hubiese tenido campañas buenas como las que tuve, se hace imposible, porque los clubes, ese tipo de clubes, los más grandes, siempre tratan de buscar los mejores jugadores de cada uno de los equipos y bueno, después hacen un análisis y te eligen, pero costó bastante dar ese paso a Boca. Sí. Y una vez que llegaste a Boca, en ese momento, ¿te imaginabas todo lo que iba a llegar con Boca o cómo eran tus expectativas? No, bueno, a ver, yo llegaba a un club que ya hacía un mes había salido campeón de la Copa Libertadores en el 2001. A los 6 meses nos tocaba jugar la Intercontinental contra el Bayern Múnich. Sabía la mentalidad ganadora que tenía el equipo y sabía todo el proceso anterior de todo lo que había ganado y digo, bueno, me tiene que tocar. Porque en su momento era el Boca de Bianchi que ganaba todo. Y bueno, después del Bayern Múnich, Bianchi se va, viene el maestro Tavares, que no nos quedamos, salimos subcampeones que en el 2002, que no pudimos salir, que salió campeón Independiente por muy poquito. Y hasta que vino Bianchi en el 2003, ahí creo que fue el paso enorme de poder dar el paso grande en Boca, de poder ganar, de poder disfrutar otro tipo de cosas que por ahí no lo había podido vivir en los 2 años que había estado. Claro. Y a mí me genera curiosidad porque, qué sé yo, siempre cuando sos chico y querés jugar al fútbol, tenés como, ¿qué se siente ganar este trofeo? ¿Qué se siente ganar una Libertadores, una Continental? ¿Qué fue tu sensación apenas el árbitro terminó el partido? Yo creo que cada campeonato se vive de una manera especial. Como el primero, como el ascenso que pude lograr en Argentinos Juniors, lo viví como un campeonato. Después, bueno, la Copa Libertadores, que era uno de los trofeos que uno siempre quiere como hincha. Lo viví de una manera especial, la Intercontinental de una manera especial. Y bueno, después todos se disfrutan de manera especial. Obviamente que uno tiene más importancia y más relevancia que otro, por ser la característica del torneo que es. Pero después, nada, sabés que estás en la historia del club, sabés que que tenés una estrella que es tuya y soy hincha de Boca, entonces también lo disfruté de una manera especial, mi familia también lo disfrutó de una manera especial. Entonces mueve muchísimo porque bueno, era lo que había soñado desde chico, lo había podido cumplir. Y jugaste en la selección, pudiste compartir cancha con Messi o no. Sí. ¿Qué se siente? Nada, Dársela a él y ya todo, está. todo. A ver, me dirigió Maradona, que estaba de técnico, haber podido compartir 4 partidos en la selección y haber podido ayudar para clasificar al Mundial 2010 fue muy importante para mí porque yo ya pensaba que nunca más me iba a tocar estar en la selección porque yo tenía 36 años eh, y nada, que poder haber compartido noches de mates en la habitación del Kun y del Pocho con Messi, con Fideo, con todos los jugadores, es algo divino, porque que me hayan permitido poder entrar ahí, de compartir esa intimidad con ellos, creo que es muy lindo. Y bueno, nada, me lo gané, creo que me lo gané, por ahí no era el momento, porque por ahí mi momento había sido en el 2003 cuando había ganado todo, pero había jugadores que estaban mucho mejor que yo, en los que estaban en Europa, entonces era muy difícil y que me haya tocado después. También fue increíble,
pero yo siempre remarco algo, que a mí me llama Maradona porque yo, por el torneo que había tenido en Newell's. Si yo no hubiese tenido los torneos que había tenido hasta antes del Mundial, era muy difícil que me hubiese llamado. Entonces, yo nunca bajé los brazos, nunca me di por vencido, siempre tuve las mismas ganas de entrenar, siempre jugaba, trataba de jugar casi todos los partidos y bueno, eso creo que me llevó a llegar a la selección por mi constancia al trabajo del día a día. Y estando ahí, o sea, te iba a preguntar quién es el mejor jugador con el que jugaste, obviamente debe ser Messi, Sí. pero digo, que te enfrentaste vos, ¿qué fue el rival más duro que te enfrentaste? Muchísimos. Me tocó jugar también contra Maradona, cuando el Diego fue el último partido que le tocó el doping. No era el mismo Maradona que habíamos conocido, pero bueno, era el Diego, tenía su importancia. Pero después tuve muchísimo, de Palermo, de Aimar, de Saviola, de Carnero, Bruno Marioni, muchísimos jugadores, hubo muchísimos que en esa época, el Turco Asad, el Turu Flores, había muchísimos jugadores que en esa época sobresalían y eran buenísimos. Y si te tenés que quedar con un solo partido de toda tu historia, ¿cuál te quedás? Uf, qué pregunta. Tuve muchísimos, creo que tuve muchos, pero por la relevancia de lo que fue el título, creo que fue en la Intercontinental del 2003 contra el Milan, por lo que significó, por lo que era el Milan en esa época. Creo que no fue mi mejor partido, pero lo que fue la Copa, la Intercontinental para nosotros, creo que ese fue un partido muy relevante. Yo te quería preguntar porque siempre que hablo con gente, viste, de River, de Boca, siempre como que hay, obviamente hay pica. Y con la gente que hablé de River, o sea, muy poca me habló mal de vos. O sea, ninguna me habló mal de vos, como que. Y es raro que un hincha de un club rival no te critique o te diga algo. ¿Qué pensás que es eso tuyo, más personal, que hizo que por ahí no te odie la hinchada opuesta? Porque respeté, creo que uno se gana el respeto dentro y fuera de la cancha, más allá de que soy fanático de Boca y le quería ganar siempre a River, siempre lo respeté dentro de la cancha y fuera. Dentro de la cancha por ahí Sí, más lo vale. quería pisar a los otros jugadores, pero después termina el partido y somos todos colegas. Hoy la mayoría me junto con muchísimo ex River que hemos jugado en contra y ninguno tiene nada para decirme, salvo que lo cagué a patadas, nada más, pero después hay un respeto mutuo y obviamente que esto es un juego, es por plata y uno quiere ganar siempre, y más a clase de partidos, pero creo que uno tiene que respetar muchísimo al rival, a la camiseta, porque eh, somos todos colegas. Más allá que después lo que te digo, les quiero ganar siempre. Si les puedo ganar 10-0, les gano, pero siempre tuve respeto hacia hacia todos los clubes rivales. Y yendo más a la parte de Bianchi y todo eso, para mí uno de los mejores técnicos de la historia, digamos, ¿cuál fue ese consejo que decía él o en el vestuario que te quedó a vos? Nada, que fuera simple. Él siempre trataba de que nosotros los defensores fuéramos simples, de que mantuviéramos el arco en cero, que sabíamos que teníamos delanteros que siempre desequilibraban y hacían goles. Y pasaba eso. Después cuando vos veías los resultados de los partidos y cómo salían, vos decías, tiene razón. Y por ahí te marcaba tres o cuatro cosas del equipo rival que si vos las cumplías, sabíamos que él siempre tenía razón. Entonces una persona muy simple, muy correcta en el sentido de que veía muy bien los partidos, entonces
nosotros sabíamos que si manteníamos el arco en cero, eh, siempre ganábamos 1-0, siempre, o 2, pero ya entrábamos con esa confianza que nos creíamos invencibles. Entonces eso nos ayudaba muchísimo a la hora de enfrentarnos con cualquier rival. Y vos fuiste capitán de Boca. ¿Qué es manejar el vestuario? ¿Cómo es manejar tanto por ahí egos y gente que por ahí se cree más que otro? ¿Cómo es manejar un vestuario? Ah, a ver, tenés que saber lidiar con ciertas cosas, tenés que saber tener cintura con algunos compañeros, con otros hablar de otra manera, armar grupo, a mí me gustaba muchísimo armar grupo, armar asados, armar comidas, entonces eso te ayudaba muchísimo a que cada uno se conociera con el otro, de que si pasaba algo no se notara. Nos tocó también en la época que fui capitán de ganar, también de ser campeón, entonces eso también ayudaba muchísimo. Entonces cuando las cosas van bien, siempre para un capitán es bueno. Después, bueno, cuando aparecen ciertas cosas, las tenés que enfrentar como pasa en cualquier parte de la vida, en cualquier laburo. Si vos tenés un jefe, a ver, capitán no es ser jefe, pero si tenés alguien que Que respetás lidera. y un líder y sabe ese líder expresarse y saber llevar al grupo, es beneficioso para todos. ¿Ese liderazgo decís que lo tenés intrínseco tuyo, de siempre? Puede ser, siempre, a ver, no soy una persona por ahí de muchas palabras, pero bueno, en Argentinos Juniors también fui como 3 4 años de capitán y en Newell's también. Te lleva a tener una cierta responsabilidad, te lleva a trabajar de otra manera para que los demás que están atrás tuyo te vean que vos, si sos el líder y trabajás duro, los otros no pueden aflojar. Entonces, yo me caracterizaba por eso, por ahí en ser ejemplo en muchísimas cosas, de armar buenos grupos y a partir de ahí, con el ejemplo, siempre pregonar. Después podés hablar, te podés sentar adelante de cualquiera y decirle, mira, si yo hago esto, ¿por qué vos no lo podés hacer? Entonces, siempre mucho más importante eso que tal vez la palabra. Claro. Y para vos, ¿qué opinás hoy en día del fútbol argentino? ¿Cómo lo estás viendo? Si ves que cambió mucho lo que era cuando estabas jugando vos. Sí, muchísimo. Primero porque hay muchísimos equipos. No me gusta, lo dije siempre. Por ahí hoy vos lo ves del lado que por ahí llega muchísimo equipo a ser campeones que antes no Tenés la era chance. imposible, imposible, cero chance. Entonces, pero yo creo que se emparejó muchísimo para abajo. Hoy un equipo que invierte mucho se enfrenta contra un equipo que por ahí no invierte tanto y no hay tanta supremacía de un equipo grande con un equipo chico. Entonces, y al haber tantos equipos, a los equipos grandes les cuesta muchísimo sacar diferencia porque tenés un partido malo y te complican la vida, te ganan. eh, y no veo tanta calidad de jugadores como la que había antes. Eh, pero bueno, te pones a mirar del lado comercial y sí, eh, salen equipos, como te digo, de distintos lugares que nunca salían campeones y eso empareja muchísimo el fútbol argentino. Y ahora pasando un poco más a cuando ya iba terminando tu carrera, ¿cómo fue la etapa del retiro? ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo la fuiste meditando hasta que sucedió? Me vino, eh, tenía la posibilidad de hacer otro año más de contrato en China y nada, me pegué la vuelta porque le había dado la palabra a Martín Palermo para estar en su cuerpo técnico. No tuve la posibilidad de estar tanto tiempo parado, porque cuando me vengo de China yo me estaba haciendo la casa, así que estaba ocupado con la casa. Nunca me puse a pensar qué había pasado. Siempre estaba en movimiento, siempre estaba haciendo cosas. Y a los 4 o 5 meses me vino el llamado de Martín para ser ayudante de campo, así que
arranqué con esa posibilidad, después técnico de la reserva de Boca. Nunca estuve parado mucho tiempo, entonces no lo sufrí. Sabía que iba a llegar, estaba preparado para eso. Creo que hoy los jugadores se tienen que preparar muchísimo para eso, porque no todos tienen la posibilidad de poder vivir del fútbol el día después. Entonces uno se tiene que preparar en distintos cursos, en distintas cosas, porque tenemos una larga vida por delante y la vida nuestra es muy corta como deportistas. Entonces muchas veces no sabes hacer otro tipo de cosas y hay que prepararse, hay que estudiar, hay que moverse, porque cuando llega el día después, llega uno a la casa y te quedas solo porque la casa continúa el ritmo de siempre, el mismo ritmo que tenía cuando vos estabas jugando al fútbol. Y bueno, los chicos van al cole, tu mujer trabaja o hace sus cosas y te encontrás en un momento de tener 6 7 horas para pensar, estar solo en tu casa y no sabes qué hacer. Claro. Sí, sí, te preguntaba justamente por eso, porque siento que por ahí es un cambio de rutina tan drástico que te puede llegar hasta abrumar o no. Sí, sí, hay muchísimos chicos que tienen depresión, que les cuesta muchísimo salir, porque no se prepararon, porque vivimos toda la vida pateando una pelota. Desde que tenemos uso de razón, desde que somos chiquitos, estamos pateando pelota y nunca hicimos otro tipo de cosas que jugar al fútbol. Entonces, se hace muy difícil, porque no te preparás, no estás preparado. Cuando dirigiste la reserva, ¿cómo veías el hecho de dirigir? ¿Te gustaba? Sí, el, me gustaba del lado de docente, de enseñar. Creo que estuve 4 años y me gustaba el tipo de formación, de la terminación del jugador, de tratar de demostrarle de lo que es un cambio de inferiores a primera división. Éramos el nexo de todo eso. Entonces prepararlos para lo que venía, que no, que no es igual. Uno cuando juega en la reserva tiene un ritmo de partido y después cuando vas a primera división ese ritmo cambia muchísimo. Eh, la velocidad de los controles, de los pases. Entonces, bueno, tratar de formarlo para que cuando lleguen a primera división no sientan tanto ese cambio. Y vos, habiendo ya experimentado todo eso, tipo toda tu carrera, a esos pibes, ¿qué consejo principal les das? Hoy los sigo viendo a la mayoría, por suerte, tengo muy buena relación con todos. Ya la mayoría son jugadores de primera división, algunos de selección, otro europeo, otro argentino y todo, en mayor o menor medida, siempre todos agradecen lo que uno trató de enseñarles en ese momento de la etapa de la reserva, porque todo lo que les dijimos fue lo que pasó. Entonces, eh, los obligábamos a hacer cierto tipo de cosas que por ahí hoy lo agradecen. Eh, entonces creo que eso es lo más importante, tener ese tipo de relación con los jugadores, porque a la larga es lo que queda uno como persona, más allá de lo que haya pasado después como formador. Sentí que el haber, por ahí, haber llegado, lo que se dice, tarde a Boca, poner, a los 28 creo que ya está, ¿no? Sí. Sentí que te dio una ventaja sobre otro que por ahí llega joven y por ahí les viene todo encima de una. O sea, porque por ahí de chico, viste, no lo podés manejar tanto porque, no sé, por Sí, distintas cuestiones. por un lado sí, por otro no. En la ventaja por ahí de haber llegado a esa edad es que yo ya muchas de las cosas que por ahí le toca vivir a un chico las había vivido, no de la manera, de la dimensión de lo que es estar en Boca, porque bueno, Boca es, y más en esa época, Gigante. sí, aparte te marea un poco con todo, te invitan de todos lados, te abren la puerta de los boliches, de los VIP, de todas las tentaciones que te puedas imaginar. Entonces tenés que estar preparado porque tenés que jugar muchísimos partidos y si vos salís de joda después no podés rendir y, y no funcionás. Y pasa con muchísimos jugadores. Pero por ahí también en la edad que me tocó, si yo hubiese llegado siendo más joven, creo que hubiese tenido la posibilidad de irme por ahí a un club europeo con el nivel que había mostrado en Boca
pero por tener la edad que tuve no lo pude hacer. Pero bueno, hoy con el diario del lunes te digo eso. Gracias a la edad que llegué pude conseguir todo lo que conseguí, pero por ahí gracias a la edad que llegué también no pude irme a dar el paso grande a Europa. No, nunca Eh, sabes. pero nunca se sabe, nunca se sabe. Sí, sí. ¿Y cómo jugabas con la presión? Porque jugabas en una posición que cuando tenés un error es cuando más se nota que te hacen el gol. ¿Cómo jugabas con la presión? Nunca sentí presión de nada. Eh, Y con la gente de la no, cancha, me encantaba, me encantaba. Creo que a mí me agrandaba cuando gritaba la gente y me agrandaba cuando la gente me puteaba de los otros equipos. Entonces, como que uno se aísla de todo. A mí me agrandaba cada vez que me pasaba ese tipo de cosas. eh, lo sabía manejar de una manera y he cometido muchísimos errores jugando al fútbol y sin embargo era el momento, volver a mi casa, calentura, enojo, y al otro día ya cambiaba el chip y ya otra vez a pensar en el próximo partido y tratar de mejorar ese error que había cometido de no volver a hacerlo. Entonces creo que esa inconsciencia que tenía para tomar los partidos, creo que eso me llevó muchísimo a aislarme de todo y a jugar grandes partidos con muchísima gente porque no me importaba nada lo que pasaba afuera. Y el último partido que jugaste en tu historia de Boca fue contra Godoy Cruz. Sí. ¿Qué sentiste ahí cuando estabas por finalizar el partido? ¿Cuáles fueron esos sentimientos? Eh, Buenos, muy buenos, porque sabía que estaba mi familia, estaba la abuela Rosa, sabía que había llegado a un lugar que lo había soñado, pero no pensé que lo iba a lograr, eh, de retirarme por la puerta grande ahí en Boca, que no es fácil, pues siempre lo digo, hubo muchísimos jugadores por ahí más grandes que yo y no se pudieron retirar de la misma manera y yo lo pude hacer. Eh, con toda la gente ovacionándome, con mi familia. Creo que eso para un jugador de fútbol es la gloria, poder retirarte bien cuando quiero, quería, como quería, en el lugar que quería. Más allá que después seguí jugando un año más, pero creo que esa despedida fue espectacular. ¿y qué sentís que te dio el haber jugado en Rivadavia? O sea, por lo que no lo vas a tener un equipo de pueblo chico, o sea, entre amigos juegan en Rivadavia, que por ahí una ventaja que te dio eso sobre quizás haber estado de muy pendejo en un club grande que por ahí ya te exigen de más. Eh, yo siempre la formación de los docentes, de los profes que tuve en Rivadavia a lo largo de mi carrera. Creo que todos fueron docentes eh, y todos me enseñaron algo en algún momento de mi vida. Entonces, más allá de que uno tiene por ahí la cabeza, a mí me gustaba ir a jugar al fútbol, me gustaba jugar al softball, jugaba al básquet, jugaba al vóley, jugaba miles de cosas y sin embargo siempre volví al fútbol. Y que los profes que tenía siempre trataban de ayudarme, de que uno por ahí te obliguen a hacer ciertas cosas, porque muchas veces cuando vos jugás al fútbol tenés que tener obligación de ir a un entrenamiento y llegar temprano, entrenar bien y después para ir a jugar los fines de semana. Entonces creo que eso, la parte formativa es muy importante en los clubes. Desde la parte del respeto, de la parte de futbolística, de la parte de la formación, de la parte técnica, táctica. Entonces, eh, todos los profes que tuve ahí en Rivadavia lo lograron y obviamente que siempre estoy agradecido porque estuve hasta los 19 años, desde los 6 años, así que me Claro. pasé toda la vida en Rivadavia de Lincoln. Y ellos estuvieron siempre presentes. Cuando fuiste a China, ¿qué te llamó la atención? ¿El club? ¿Cómo era el fútbol allá, a diferencia de acá en Argentina? Totalmente distinto. Por ahí no me esperaba. Por ahí me esperaba otro tipo de fútbol, mucho más competitivo, de mucho más calidad, que solamente lo hacían los extranjeros. Pero bueno, fue una experiencia hermosa porque yo no conocía nada de esa parte del mundo. Me dio la posibilidad de conocer, de viajar, de estar con mi familia,
conocer otra cultura, otro fútbol totalmente distinto al nuestro, mucho menos profesional que lo que somos nosotros. No por casualidad, China no clasificó nunca a un mundial de fútbol. No tienen esa... eh, no lo maman desde chiquito, ellos maman otro tipo de deportes, o el ping-pong, o la parte artística de los Juegos Olímpicos, que son muy buenos, pero en fútbol todavía no han logrado lo que quieren lograr. Están tratando de hacerlo ahora, llevando técnicos y preparadores físicos de Europa, de Sudamérica, para tratar de cambiar esa mentalidad que tiene el chino, porque nos pasaba, nosotros hicimos la pretemporada acá en Mar del Plata con frío en la arena y ellos lo sufrían y nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros era algo normal y ellos era como que era una obligación, un drama, Sufrimiento. un sufrimiento todos los días de ir a entrenar, de que los caguen a palo. Y nosotros nos cagábamos de risa porque sabíamos que era así. Y bueno, por eso también, viste, si no cambian un poquito su mentalidad, no le va a costar muchísimo. Y con todo esto que hablamos, si volvemos al rol de 18, ¿qué consejo le daría que por ahí le hubiera ayudado para que todo sea, o sea, más simple o más fácil durante el camino? Hubiese preparado mejor, técnicamente. Me hubiese preparado mejor técnicamente. Me costó muchísimo el cambio del interior a jugar o de una primera B a una primera división. Me costó muchísimo porque técnicamente yo no estaba a la altura de lo que eran los jugadores de primera división y me tuve que adaptar. Entonces me hubiese preparado mucho mejor. De la cabeza no, porque de la cabeza siempre la tuve, pero técnicamente y tácticamente me hubiese cambiado muchísimas cosas. Después la alimentación, después los cuidados que hoy tienen cada uno de los chicos, hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, no estaba, no la sabía y uno cuando es pendejo se piensa que la sabe todo y después te das cuenta que estás años luz de lo que es una primera división. ¿Cuál fue la mejor anécdota que te dejó el fútbol? Anécdota. Eh, Tuve muchas. ¿Dentro de una cancha o fuera? Y que vos la recuerdes como que fue buena, pero puede ser dentro o afuera. Da lo mismo. Eh, no, por ahí siempre la cuento, la de cuando me llama Maradona para citarme en la selección argentina, que le corté el teléfono porque pensé que era una joda. Y después me cagó puteada, que era él, boludo, soy yo, soy Diego. Bueno, pensé que Diego no eras vos, que me estabas jodiendo. Creo que esa fue la mejor porque siempre la cuento y quedó como que era una cargada y era Maradona que me estaba convocando a la selección. ¿Y cuál fue el mejor consejo que recibiste? Muchísimos. Primero que cuide la plata, que no deje acercarse a amigos del campeón eh, y que trate de disfrutar adentro de una cancha, que no sea un sufrimiento jugar al fútbol, que más allá de que es una responsabilidad muy grande, uno tiene que disfrutar, uno dentro de la cancha tiene que, más allá de que sufre porque no podés ganar, tenés que disfrutar, porque el día que no disfrutás un entrenamiento o un partido, ya no sos jugador de fútbol. Si vivís sufriendo, no vivís con alegría a ser jugador de fútbol, es muy difícil que llegues a ser alguien en el fútbol. Bueno, Rolo, Muchísimas gracias, muchísimas Ronald. gracias. Muy bueno.